El doctor Francois Boehmer es reconocido como especialista europeo en medicina de laboratorio, supervisor del laboratorio de genética médica y genetista del laboratorio clínico por el Consejo Europeo de Genética Médica. En la actualidad es jefe del Centro de Cribado de Recién Nacidos del Laboratorio de Genética Bioquímica del Hospital Universitario de Lecha, Bélgica. Ha sido líder en el desarrollo de métodos innovadores relacionados con el cribado de enfermedades de células falciformes. También ha estado a la vanguardia de la implementación de un programa de detección de recién nacidos para la atrofia muscular espinal en el sur de Bélgica. Bienvenido, doctor Boehmer. Buenos días, bienvenido a esta presentación sobre el tamizaje neonatal de las hemoglobinopatías. Yo soy el doctor François Boehmer, soy responsable del Centro de Cribado Neonatal y del Laboratorio de Bioquímica Genética en el Departamento de Genética Humana en el Centro Hospitalario Universitario de Lieja, en Bélgica. Y les voy a presentar hoy nuestra experiencia en el tamizaje neonatal de las hemoglobinopatías en Bélgica usando espectrometría de masas, y llevamos usando esa tecnología desde 14 años en nuestro centro. ¿Por qué se usa espectrometría de masa en tándem en el tamizaje neonatal de hemoglobinopatías? Pues las técnicas de referencia para hacer el tamizaje neonatal de esas patologías suelen ser HPLC o Isoelectric Focusing, IEF. Y hace unos 15 años empezamos a querer desarrollar un método nuevo usando la espectrometría de masas que teníamos disponible en nuestro laboratorio, porque habíamos ya iniciado el tamizaje de los errores innatos del metabolismo, y usando esa técnica nos ahorrábamos de comprar un instrumento dedicado de HPLC o de IEF para hacer ese tamizaje. El principio de la espectrometría de masa en tándem está el siguiente, pues se selecciona en un primer cuadrúpolo una masa correspondiente al metabolito o al compuesto que queremos analizar, lo fragmentamos en una célula de colisión y luego en el segundo cuadrúpolo vamos a analizar las masas de los fragmentos generados en la célula de colisión. La espectrometría de masa en tándem está usada en la caracterización de los variantes de la hemoglobina desde ya muchos años, y hay varias estrategias de identificación que están descritas en la literatura científica. Se puede estudiar las cadenas de globina intactas, otro protocolo se puede hacer el análisis de los fragmentos trípticos usando la tripsin, que es una enzima proteolítica que va a romper las cadenas de globina. O también se pueden usar protocolos combinados que van a hacer una combinación de un estudio de cadenas intactas y de fragmentos trípticos. ¿Cuáles son las ventajas de cada protocolo? Si se hace un análisis de las cadenas de globina intactas, pues la ventaja es que la preparación de la muestra es muy simple. Casi se puede inyectar directamente la muestra en el espectrómetro de masas. La desventaja es que no permite identificar todos los variantes, porque no es lo suficiente específico como para diferenciar la variante hemoglobina C, hemoglobina E o D. Lo vamos a ver luego. Efectivamente, si se quiere identificar la hemoglobina S, que es la variante de hemoglobina la más grave, tiene una diferencia de masa con la hemoglobina A de 30 Dalton. Pero esa diferencia no solo
se encuentra en la hemoglobina S, pero se puede encontrar también en otros variantes que están descritos en una database de variantes de hemoglobina. Por ejemplo, la hemoglobina Belfast también tiene la misma diferencia de masa con la hemoglobina A que la hemoglobina S. La hemoglobina, hay muchos variantes que también tienen una diferencia de masa de solo un Dalton con la hemoglobina A, por ejemplo, la hemoglobina C, la hemoglobina E, la hemoglobina D y la hemoglobina O. También son variantes muy comunes que solo tienen una diferencia de un Dalton con la hemoglobina A, y estudiando las cadenas de globina intacta no se va a poder diferenciar estos diferentes variantes. Ahora, si se hace el análisis de los fragmentos trípticos, la ventaja es que la preparación de la muestra es bastante simple, un poco más complicada que si analizamos las cadenas intactas, y que va a permitir hacer nos va a permitir hacer una identificación de los variantes que son graves a nivel clínico. La desventaja es que no se va a poder identificar todos los variantes porque es un protocolo que se dedica a identificar solo los variantes que deseamos identificar. Luego, los protocolos combinados, pues la ventaja es que permite de identificar más o menos todos los variantes descritos en la literatura científica. La desventaja es que es muy complicado desarrollar un tal protocolo para hacer un tamizaje neonatal. Pues considerando todas esas ventajas y desventajas, hemos elegido desarrollar un método basado en el análisis de los fragmentos trípticos con un protocolo de preparación de las muestras muy simple, que está basado en una elusión de la hemoglobina en agua, desnaturalización de la hemoglobina usando acetonitrilo y un poco de ácido fórmico, incubando 10 minutos a temperatura ambiente, luego una digestión tríptica durante 1 o 2 horas a 37 grados, diluir la muestra y directamente inyectar en el espectrómetro de masa, y no hay separación cromatográfica, es lo que se llama flow injection, inyección directa en el sistema analítico. ¿Cómo se va a hacer la identificación de los diferentes variantes? Pues nos hemos basado en la identificación de los variantes que tienen una significación clínica únicamente, es decir, HBS, HBC, HBE, y también HBD y HBO, y también de las beta-talasemias y de las alfa-talasemias. Aquí podéis ver los diferentes péptidos trípticos de la beta-globina, que son los péptidos trípticos generados después de una digestión tríptica, y para hacer la identificación de los variantes que no he nombrado antes, tenemos que focalizar en el fragmento tríptico número 1, el 3 y el 13. Y aquí veis las masas teóricas de cada uno de esos fragmentos. Aquí ves cada uno de esos péptidos trípticos. El péptido tríptico 1, aquí es la secuencia normal de la hemoglobina A de ese fragmento, y tiene la masa aquí identificada de 952. La hemoglobina S, donde hay una mutación que la glutamina está sustituida por una valina, pues tiene una diferencia de 30 Dalton con el péptido tríptico normal. Y la hemoglobina C, pues aquí una glutamina está sustituida por una lisina, y este va a ser también cortado por la tripsina y va a generar dos variantes trípticos, que aquí con las masas identificadas ahí. Los variantes de la hemoglobina E y los variantes de la hemoglobina D y O. El principio es el mismo.
Luego vamos a analizar, usamos el primer fragmento tríptico de ejemplo, aquí es con la masa 952, pues vamos a analizar esa masa en el primer cuadrúpolo. La vamos a dividir por 2 porque ese fragmento está doblemente ionizado. Lo vamos a fragmentar y vamos a analizar los fragmentos, los iones, los fragmentos en el segundo cuadrúpolo. Y también hacemos lo mismo por el variante, el péptido tríptico 1 de la hemoglobina S, que tiene una masa de 922 dividida por, y vamos a analizar los fragmentos en el segundo cuadrúpolo. La fragmentación de un péptido en un espectrómetro de masa es la siguiente. Se va principalmente a generar iones que se llaman A, B, C, Z, Y y X, según donde se va a fragmentar el ion. Y vamos a generar todos esos tipos de iones, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, por el péptido T1 de HbA, y el complemento Y7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, que son el ion complementario a la fragmentación. Podéis ver también que los mismos iones se van a generar para el fragmento tríptico T1 de la hemoglobina S, con las masas diferentes comparado con los iones de hemoglobina A, que tienen una masa de 30 Dalton diferentes, por ejemplo, por el ion Y7. El espectro, el mass spectrum, el espectrómetro de masa que se va a poder analizar en el segundo cuadrúpolo es el siguiente, por la hemoglobina A y la S. Aquí podéis ver el ion B2, que es el mismo para los dos fragmentos de aquí, son 232. Y aquí los iones, ellos tienen unas masas diferentes de 30 Dalton entre la hemoglobina A y la hemoglobina S. Basado en eso, pues hemos elegido, no analizamos por cada muestra de neonato todo ese espectrómetro de masa, solo hemos elegido 4 transiciones específicas de buena intensidad para cada péptido informativo y hemos analizado todos esos péptidos trípticos y todos esos iones y luego hacemos los ratios entre la hemoglobina, entre cada variante sobre la hemoglobina A para identificar si hay o no presencia de ese variante. Lo hacemos en el ratio del péptido T1 de la hemoglobina S sobre el péptido T1 de la hemoglobina A, sumando los iones de la hemoglobina S, B2, Y4, 5 y 6, dividiendo por los iones de la hemoglobina A, B2, Y4, 5, 6, y así vamos a tener una información sobre la presencia o no de hemoglobina S. Luego les enseño los resultados que hemos obtenido. Pero antes de empezar con un tamizaje neonatal de rutina sobre nuestra población de neonatos, hemos validado nuestro método, hemos comparado los resultados de más de 2.000 neonatos analizados por espectrometría de masa y por otro método de referencia que es el IEF. Y tenemos una adecuación perfecta considerando los variantes significativos. La hemoglobina S heterozigota hemos identificado por ambos métodos. Todos los casos han sido identificados correctamente por nuestro método de espectrometría de masa. La hemoglobina C también, la hemoglobina E. La hemoglobina BART no la estábamos buscando
porque el cribado del alfa-talasema es bastante complicado y tenemos muy pocos casos en Bélgica para poder validar el método. Y también los variantes alfa o variantes que no son identificados correctamente, pues no los vamos a identificar porque nuestro método se focaliza únicamente en la identificación de los variantes clínicamente significativos. Aquí podéis ver los ratios que hemos identificado para, por ejemplo, la hemoglobina S. Si un paciente con un perfil normal de hemoglobina A, pues tiene un ratio de hemoglobina S sobre hemoglobina A casi a 0, porque no tiene hemoglobina S, así que el ratio de S sobre A es nulo. Un paciente con heterozigota tiene un ratio más o menos de 1, es normal porque tiene más o menos la misma intensidad de iones generados por la hemoglobina S como los iones generados por la hemoglobina, así que el ratio entre los dos es más o menos de 1. Y un paciente con homozigoto por la hemoglobina S, pues tiene un ratio muy elevado porque no tiene hemoglobina A. Y es lo mismo por la hemoglobina C y la hemoglobina E. Así que hemos podido validar nuestro método. No, como he dicho antes, no identificábamos las alfa-talasemias. Y ahí tener con cuidado también que se puede haber confusiones con las variantes beta, porque una mutación homozigota insignificante en el péptido tríptico T1 puede generar un falso positivo por beta-talasemia, o una variante heterozigota compuesta T1-HBS puede ser confuso con una hemoglobina S homozigota. Así que siempre es necesario usar un método de confirmación alternativo. Luego, antes de empezar en nuestra rutina, pues hemos desarrollado un código Excel de tipo Visual Basic para poder transferir todos los resultados en una base de datos único y para poder poner en forma la interpretación de los datos. Así pueden ver un fichero Excel que usamos donde veis todos los iones para las identificaciones de las muestras aquí a la izquierda y la intensidad de los diferentes iones importantes aquí y en color aquí las diferentes ratios de cuales he hablado. Y aquí, por ejemplo, un paciente que hemos identificado la semana pasada con un ratio HBS sobre HbA más o menos de 1, así es decir, que es un neonato que es heterozigota por la hemoglobina S. Otro ejemplo igual, que así podéis ver que se puede simplemente en dos minutos identificar más de centenas de pacientes con los colores que usamos en Excel se pueden identificar rápidamente los pacientes que son heterozigotas o homozigotas para unos de los variantes aquí importantes. Así que desde más de 14 años estamos usando ese método y hemos analizado más de 200.000 neonatos y hemos identificado 2.090 pacientes heterozigotos por la hemoglobina S, 328 por la hemoglobina C, 90 por la hemoglobina E, 30 por la hemoglobina D, que solo hemos empezado en 2015, la identificación de ese variante, y también 3 por la hemoglobina O, que empezamos también en 2015. Desde 14 años hemos podido identificar 82 pacientes con una patología de la hemoglobina muy grave, que son los homozigotos para la hemoglobina S, que son OSS o pacientes con S y beta-talasemia, son los heterozigotos compósitos. Hemos identificado 11 CC y 1 C beta-talasemia y 2 pacientes con hemoglobina E homozigota. Y también pudimos identificar 7 pacientes con beta-talasemia porque no tenían presencia de hemoglobina.
A y ni de hemoglobina, ni de ningún variante, así que el ratio de la hemoglobina A sobre la hemoglobina F es muy bajo y es un índice de presencia de beta-talasemia mayor. Y al final también pudimos identificar 11 pacientes con heterocigotos compuestos por hemoglobina S y hemoglobina C. Aquí podéis ver una figura donde veis los ratios que genera el método para la presencia de la hemoglobina A. Así que hacemos el ratio de la hemoglobina A sobre la hemoglobina F. Así que un paciente normal tiene un ratio entre 0,1 y más o menos 2. Y aquí son los pacientes con beta-talasemia mayor. Aquí los pacientes todos normales, aquí en verde, para los ratios S sobre A, C sobre A y E sobre A. Aquí los heterocigotos con unos ratios más o menos cerca de 1 y los pacientes que son o homocigotos o heterocigotos compuestos para SS, S beta-talasemia o SC, aquí con unos ratios muy elevados porque no tienen presencia de hemoglobina A. Así que hicimos un poco de epidemiología en nuestra población y vemos, eso se suponía, pero que lo confirmamos aquí, que la presencia de los alelos de los variantes de la hemoglobina S son mucho más presentes en los centros urbanos mayores y muy pocos presentes en las zonas rurales. Eso era lo que nos esperábamos encontrar porque los pacientes con hemoglobina S se concentran mayoritariamente en nuestra población en las ciudades grandes. Así que para concluir, pues hemos desarrollado un método muy fiable, que la preparación de la muestra es muy mala, no es correcto, es muy fácil. La inyección en el aparato solo dura 48 segundos por muestra. El método es muy sensible, muy específico y la interpretación es rápida y inequívoca. El método es barato y porque los instrumentos de espectrometría de masa están muchas veces disponibles en los centros de cribado neonatal y no se necesita limpieza adicionales del aparato porque la inyección el volumen de inyección es muy bajo y los reactivos son muy simples porque solo se necesita tripsina y no usamos péptidos marcados con isótopos, no es necesario, no es formalmente necesario, así que el método es muy barato y muy simple. Pues les agradezco por su atención y si quiere más informaciones sobre el método, pues puede consultar las 2 siguientes publicaciones que hicimos hace unos años ya y también puede contactar conmigo por email, que estaré muy contento de darles más informaciones sobre ese método. Muchas gracias. Doctor Boehmer, un especial agradecimiento por su participación y por compartirnos generosamente su experiencia y sus conocimientos. A continuación, damos inicio al foro sobre tamizaje de hemoglobinopatías con la intervención de la doctora Adelaida Aristizábal, docente de hemato-oncología pediátrica de la Universidad de Antioquia y quien les habla, quien será el encargado de moderar este espacio. Doctora Adelaida, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Qué bueno verla y pues agradecerle por esta invitación y por este apoyo que nos da en este simposio y en esto tan importante. Doctora, quiero que arranquemos un poco con la experiencia que ha tenido en Medellín para la atención de los pacientes con hemoglobinopatías. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes
acá. A ver, ¿yo qué te digo? La atención de los pacientes para nosotros es muy dura y muy difícil, como en todos los países en vía de desarrollo. Eso ya lo tiene muy claro la OMS. En los países desarrollados de altos ingresos hay centros falciformes, hay programas de tamización neonatal, seguimiento, cuidado integral. En cambio, en los países donde la enfermedad es más común, que son los de bajos ingresos, no existe tamización neonatal, no existen programas de seguimiento, no existe un cuidado integral. Entonces, para nosotros es muy difícil porque los niños nos llegan ya con todas las complicaciones. A veces hacemos el diagnóstico cuando hacen el accidente cerebrovascular, cuando hacen síndromes torácicos agudos graves. Entonces, la atención es difícil. Por eso, por lo que te digo, si tuviéramos tamización neonatal y pudiéramos seguirlos y cuidarlos, sería distinto. Muchas gracias, doctora. El doctor Boehmer nos hablaba sobre la utilización del tándem en masas, de la espectroscopia por tándem de masas como tamizaje, pero vemos que hay otras técnicas que podemos utilizar, como es el isoelectroenfoque, la electroforesis o el HPLC, que en regiones cercanas como Venezuela es una de las técnicas utilizadas. Usted de pronto, ¿qué recomendación le daría al ministerio sobre la técnica a utilizar? Pues mira, en los países desarrollados la que más precisión da y todo es la cromatografía de alta resolución, pues La HPLC. es por cromatografía de alta resolución. Eso es costoso para nosotros. Yo pienso que para tamizar perfectamente podemos con una electroforesis alcalina, es menos costosa. El problema de estas técnicas de electroforesis, del Isoelectroenfoque. isoelectroenfoque, de la cromatografía, es que consumen tiempo, pues son demoradas, no son fáciles, por los costos en muchos hospitales esperan tener bastantes muestras para poder, desde que no tengamos tamización universal, pues espera. Pero yo creo que para Colombia, pues ya que no tenemos tamización, al menos una electroforesis de hemoglobina alcalina es más barata. Perfecto, doctora. ¿Y con qué de pronto lo podríamos reconfirmar? ¿O no se necesitarían estos pacientes reconfirmación? Mira, la sensibilidad y la especificidad son buenas. La especificidad de la electroforesis es del 99.9%. Y la sensibilidad, te voy a decir exactamente para no decirte mentiras, del 93.1%. Muchas guías americanas recomiendan repetir la tamización a los 2 meses. A mí me parece rápido porque mientras haya mucha hemoglobina fetal todavía podemos tener las mismas dificultades que al mes. Yo diría que repetirla a los 2 años. A los 2 años Sí, repetirla. sí, a no ser que sea un rasgo, pues, pero si es una hemoglobinopatía, sí, repetirla. Pero las guías dicen que repetirla a los 2 meses. Perfecto, doctora. Veíamos un poco de pronto mirando los países cercanos, Venezuela, que ellos utilizan HPLC y vuelven y confirman con el mismo HPLC, pero con otro software, y nos dan sensibilidades y especificidades casi del 100% en estos pacientes. Ah, sí, por cromatografía, sí, claro. Sería como lo ideal, aunque si implementamos un tamizaje por tándem, que eso es lo que esperamos, y viendo pues la experiencia del doctor Boehmer, es muy fácil tamizar, es decir, creo que a diferencia de las otras patologías que tenemos, hemos tenido muchos y hemos realizado estudios sobre la prevalencia de hemoglobinopatías en nuestras regiones. De pronto en esa experiencia, ¿usted consideraría hacer un tamizaje diferencial, por ejemplo, es decir, que sea obligatorio en la costa pacífica, en Antioquia, en Valle del Cauca, y de pronto opcional en región centro, en el Orinoco del país, o no, deberíamos de hacer un tamizaje universal para hemoglobinopatías en toda nuestra población colombiana? Creo que la doctora
se nos congeló. Ya. A ver, la tamización selectiva versus tamización universal. Nosotros tenemos estudios pequeños selectivos en Cartagena, en San Andrés, uno de la Universidad del Valle en Tumaco. A mí me parece que estamos muy mezclados y nosotros en Antioquia, por ejemplo, tenemos muchos pacientes con anemia falciforme porque nos consultan muchos pacientes de Chocó y la costa. Yo le digo siempre a los residentes, a ojo cerrado, cualquier día del año en el hospital usted encuentra mínimo un paciente con una hemoglobinopatía, sea en urgencia, sea en consulta, sea hospitalizado. Yo soy partidaria de la tamización universal. Se dice que tiene costo-beneficio cuando la prevalencia del rasgo es de 7 a 15 por recién nacidos vivos, pues por 1000 recién nacidos vivos. Brasil, por ejemplo, la tiene prácticamente universal. El Reino Unido la tiene universal. España la tiene universal. Estados Unidos, en todos los estados hay tamización. Yo pienso que deberíamos hacer tamización universal. Desafortunadamente yo no pude ir a la conferencia en que iban a hablar de la ley de tamización neonatal. Cuando Santos, la electroforesis de hemoglobina estaba incluida en la tamización neonatal en el proyecto que no pasó. No sé si en el que viene esté incluida, porque no pude entrar a esa charla. No sé tú qué oíste. Sí, doctora, digamos que una de las patologías que se está estableciendo es esas hemoglobinopatías, sino que lastimosamente no tenemos esa parte de la implementación y como hablábamos en las pasadas conferencias, es que tampoco tenemos una implementación, un programa de tamizaje para hipotiroidismo congénito. Entonces la idea es un poquito abordar eso, ¿cierto? De cómo sería esa implementación. Entonces ya tenemos esos pacientes, lo confirmamos que tiene una hemoglobinopatía. Doctora, cuéntenos cómo debería ser el manejo de estos pacientes, están totalmente asintomáticos, de esos pacientes que captemos en nuestro tamizaje a nivel del país. ¿Cómo debería ser ese manejo? ¿Deberían existir centros especializados como usted nos mencionó? Y si nosotros tenemos los recursos en nuestro país para tener centros especializados para el manejo de estos pacientes. Mira, centros falciformes como tal no tenemos en el país. En Cartagena, el doctor Ángel Castro está tratando de tener un centro, pero lo importante cuando uno tamiza, lo que estamos haciendo, cada hospital grande y cada ciudad tiene hematólogos. O sea, hematólogos hay en este momento desde Pasto hasta Cúcuta. En La Guajira no, pero en Valledupar, por ejemplo, sí. Entonces, estos niños deben entrar a un cuidado, a un programa de seguimiento que es muy claro. Empezar profilaxis contra infecciones. La penicilina se les empieza tan tempranamente como a los 2 meses. Enseñar a la familia a palpar el vaso, porque cuando los niños nacen y no tienen ningún control, por ahí leí que en África, no, en la India, el 20% de los niños que nacen con anemia falciforme a los 2 años se han muerto. Y en África, a los 5 años, la mitad. Cuando vos los dejas, la anemia falciforme tiene mucha mortalidad en los niños por las infecciones y por crisis de secuestro esplénico. Los adultos, como ya tienen el vaso infartado, no hacen secuestro esplénico. Un secuestro esplénico los puede matar porque cuando es muy grave puede atrapar toda la volemia. Y mira que medidas muy baratas en anemia falciforme tienen mucho impacto en mortalidad. Inicia antibiótico, desafortunadamente la penicilina B la descontinuaron. Nosotros estamos dando amoxicilina, pero la profilaxis disminuye en un 84% las bacteriemias por neumococo. Eso es un impacto muy grande. ¿Cuántos niños menores de 1 año que mueren en Colombia de sepsis habrán tenido anemia falciforme? No sabemos. Ustedes deben entrar a un programa donde se les inicie antibiótico, donde se les pongan todas las vacunas post y no post contracapsulados. A los 2 años iniciar un tamizaje con Doppler transcraneano para ver el riesgo de ACV. En anemia falciforme de los años 90 en los países desarrollados se pasó, como le digo yo a los residentes, de apagar incendios a prevenirlos.
porque tenemos muchas técnicas para prevenir muchas complicaciones. Entonces deben entrar a una consulta de hematología para concretar tu respuesta. Doctora, y como en la vida real, hoy ya hablamos de estudios basados en la vida real, ¿qué tan fácil es acceder en nuestro país a una consulta con hematología pediátrica? Y si digamos estos medicamentos tenemos muchas trabas, a pesar de que un antibiótico o algo, pero en regiones como en Buenaventura, en Quibdó, donde por prevalencia en los estudios que tenemos muestra que vamos a tener una gran cantidad de pacientes, ¿será que el país está preparado y tenemos ese acceso tan fácil para estos medicamentos, estos manejos a estos pacientes? Desafortunadamente en las zonas más pobres la atención es mala. Pero yo pienso que se pueden hacer programas, por ejemplo, con las universidades, de ir a una consulta de hematología cada mes a las zonas más pobres. Los de Cali pueden ir a Buenaventura, de Cartagena y Barranquilla a las zonas más pobres de allá, de Medellín podemos ir al Bajo Cauca, al Chocó, al Magdalena Medio. Pero yo pienso que la gente que vive en Antioquia no está tan mal. Chocó pues sí es un desastre y allá usted puede ver la historia natural de la enfermedad. En Urabá también tenemos muchos pacientes falciformes. Yo pienso que la única manera es tamizar y que siquiera cada 3 meses o cada 6 meses, o sea, tener como un contacto con el médico local, por ejemplo, con una comunicación ahora que tenemos tecnología con los de cada hospital regional, con el de turbo, con el de apartado, dejarle un plan de cuidado para ese niño para que no tengan que venir tan frecuentemente a los centros grandes, inclusive con Quibdó. Sí, yo creo que hoy con todo este advenimiento de la tecnología y con todo lo que hemos aprendido por esta pandemia de la telemedicina y que nos tocó y nos obligó a poder seguir nuestra atención por medio de la virtualidad, considero que es importante eso. Y lo que usted hablaba es muy, muy valioso, doctora, y es un mensaje que también involucra a las universidades. Parece fundamental el poder involucrar en esos programas y que se pueda asegurar al menos una atención, un entrenamiento a esos médicos generales que van a atender a esos pacientes. Creo que es una valiosa avanzada que nos deja. A mí me impacta, Gustavo, la poquita educación que tenemos en anemia falciforme en este país. Cuando tú me dices de tamizaje selectivo, yo digo que ya estamos muy mezclados y la anemia falciforme cada vez es menos una enfermedad de los negros por la globalización. Y nosotros tenemos pacientes rubios, ojiazules con anemia falciforme. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Entonces, educar es muy difícil, es muy difícil. Yo estuve intentando, yo fui a Chocó y a la gente no le interesa que uno le eduque. Quería que yo hiciera consulta, yo tenía una charla preparada montándole... Y yo aterrada, qué cantidad de gente la que vino, qué tan rico, acabé la charla, fila para atender los muchachitos. No les interesa educación, educar es muy difícil. Y el desconocimiento de las complicaciones de la anemia falciforme en los médicos. Mira, el síndrome mano-pie, que es un síndrome de 2 años, que es una inflamación de los metacarpianos y los metatarsianos. La gente no sabe que así debuta. Hasta en Chocó les han hecho diagnóstico. Eso fue que se cayó, eso es que se hinchó, eso es que lo picó, no sé qué. O sea, es un desconocimiento. Entonces, yo pienso que lo que más necesitamos en este país es educación y educación del personal de salud. Muchas gracias, doctora. El doctor Juan Carlos Prieto nos hace una pregunta. Como sabemos, esta técnica nos puede permitir detectar esos rasgos falciformes. En su consulta, doctora, ¿cuántos pacientes heterocigotos asisten? De pronto que se hicieron por algo y sale, si yo tengo un rasgo, le consulta. ¿Sabes? Ese es otro problema. Por ejemplo, la EPS Sanitas ofrece electroforesis de hemoglobina a todos los recién nacidos de ellos. Es que mira que la gente que sabe que prevenir es importante la hace.
En el tamizaje neonatal ampliado se los hace. Los médicos no la saben interpretar, no saben leer el fenotipo que es AS, entonces no lo mandan diciéndole a la familia que tenía una anemia falciforme. Pero por eso nosotros no les hacemos seguimiento a los rasgos, excepto que les damos instrucciones, pero sí deberían ir para darles instrucciones porque las personas con rasgo tienen más riesgo de tromboembolismo, tienen riesgo pues de infartos esplénicos o de infartos cuando se someten a hipoxia, entonces que eviten ir a alturas, que no viajen en aviones que no sean presurizados, eso. Pero por rasgo asisten o por remisión del médico general o porque cuando la Clínica del Prado también estuvo haciendo un programa de tamización neonatal y tampoco sabían interpretar los resultados. Entonces nos lo mandaban diciendo que tenían anemia falciforme, pero no es parte de la consulta de seguimiento pues, de los pacientes. Doctora, de pronto, cuéntenos esa experiencia, sé que es docente universitaria y en la Universidad de Antioquia les estamos enseñando a los estudiantes de pregrado estas patologías, sobre todo esta de hemoglobinopatías. No, los internos tienen un seminario de enfoque con anemia. Y lo que alcancen de ver, a ver en las rotaciones de pacientes con falciforme, pero como que haya siquiera un caso clínico, porque en la Antioquia se trabaja mucho con el aprendizaje basado en problemas, un caso clínico de anemia falciforme, o que haya siquiera una rotación por hematología, ¿no? Sí, yo creo que es algo que también debemos empezar a construir los que somos docentes universitarios, al menos estas 6 patologías que esperamos prontamente implementar el tamizaje, comenzar a entrenar a nuestros estudiantes, porque en la vida real son los que van a tener ese primer contacto. Yo creo que es muy valioso. Doctora, algo en lo que de pronto se me escapa al inicio y es sobre el momento del tamizaje. En estos pacientes, ¿hay alguna diferencia? Por ejemplo, si ahorita que estamos haciendo, la idea es que sean en talón para poder hacer todos los diagnósticos a los 2 días, pero si implementáramos, no venga, que aprovechemos esa tamizaje que ya tenemos de hipotiroidismo en cordón, de pronto habría alguna dificultad, se puede hacer, y en los prematuros, dependiendo de la edad, como usted nos estaba explicando, por esa cantidad de hemoglobina fetal, ¿será que en los prematuros lo debemos de extender un poco? No, mira, la hemoglobina fetal no interfiere con las pruebas de solubilidad. Por ejemplo, hacer un ciclaje en un recién nacido no tiene sentido, porque es una prueba de solubilidad, pero en de electroforesis para arriba sí la separa. ¿Hay alguna dificultad con la electroforesis estándar para separar la fetal de la S? Pero por eso pues te digo esas sensibilidades y esas especificidades. Pero generalmente la F migra aparte. Y en la tamización neonatal uno tiene los fenotipos FAS cuando es un rasgo, FS cuando es una anemia falciforme, FSC cuando es una hemoglobinopatía SC, pues cada una va teniendo su fenotipo. Entonces, desde que sea electroforesis, la debemos aprovechar de sangre del cordón, porque es que hay que aprovechar cuando tenemos los niños, cuando nacen, muchos se van y no los vuelve a ver un médico. Entonces, yo pienso que ese es el momento para hacer la tamización. Muchas gracias, doctora. De pronto, ¿cuál sería como el futuro de este tamizaje neonatal? Es decir, si usted tuviera los recursos, lo que decidiera realizar en un país ideal, ¿cuál sería ese futuro? ¿Cuál sería ese programa de tamizaje que usted se sueña? Ahora me encontré unas cosas de unas propuestas que hay de microtécnicas para diagnosticar anemia falciforme y llevarlas a los países subdesarrollados. Imagínate que hay cosas que se pueden bajar en el móvil, el programa, y detecta la hemoglobina. Algunos métodos son problemáticos porque son colorimétricos, entonces es de detección visual, pero lo que se viene, pues yo me soñaría, por ejemplo, un inmunoensayo por fluido lateral. Son anticuerpos
dirigidos contra la hemoglobina S, la lavan, la dejan y cada uno migra por una banda y se van leyendo. Ahí está leyendo técnicas de electroforesis por microingeniería. Separan la hemoglobina y la meten en chips. Se demora 20 minutos el resultado, con sensibilidades y especificidades excelentes. Pero para Colombia, pues aparte de la electroforesis alcalina, yo iría por lo que hacen los países desarrollados, por cromatografía de alta resolución. Perfecto, doctora. Y de pronto algo nuevo que sepa en el manejo de estos pacientes que tenemos, o definitivamente ese manejo que nos hablaba ahorita es el que siempre se ha venido haciendo y el que siempre se seguirá haciendo. O sea, lo que yo te digo, muy importante prevenir, vacunar, profilaxis antibiótica, enseñar a palpar el vaso para que antes de que secuestre toda la volemia vayan a un hospital para transfundirlos. Todas estas medidas de prevención, el Doppler transcraneano para saber el riesgo de una ACV, si tienen un Doppler alterado en 2 ocasiones, empieza o un programa de transfusión crónica, si tiene un donante compatible sin indicación de trasplante, pues un donante familiar. Y si no, por ejemplo, en África, como es tan difícil encontrar donantes por la prevalencia de VIH, entonces ellos no pueden iniciar esas transfusiones crónicas. Hay un estudio en Nigeria muy bonito, que es el estudio SPIN, que empiezan a hacer la profilaxis primaria, o sea, cuando todavía no han hecho ACV, con hidroxiurea, con buenos resultados. Y el estándar del tratamiento de anemia falciforme en el siglo XXI y con el cual comparamos todos los tratamientos nuevos sigue siendo la hidroxiurea, que para mí es buena, bonita y barata. Pues no es tan cara como otros tratamientos, como decir hemofilia, que son con factores recombinantes, como decir. Pero se vienen cosas en anemia falciforme, pues terapia génica va adelante. Está anticuerpos anti-P-selectina con buenos resultados, en glutamina, todo lo que vos querás en tratamiento no, pero el estándar y contra el cual comparamos todos sigue siendo la hidroxiurea. Perfecto, doctora, muchas gracias. Acá nos están escuchando, nos están viendo varios estudiantes de medicina, varios internos o varios médicos que están esperando su tarjeta para poder ir pues, a desempeñarse como médicos. ¿Cuáles serían esos mensajes que usted les podría dar a ellos? Porque pues todavía nos demoramos un poco para implementar el tamizaje, pero de pronto esos diagnósticos tempranos, ¿cuáles serían eso que le deberíamos de decir a estos médicos que tenemos ahorita en formación que muchachos pongan cuidado? ¿Cuál sería Ojo con los niños pálidos, ojo con el síndrome mano-pie, que no siempre es simétrico, a veces se les hincha un solo dedito, una sola mano, un solo pie. Como una tercera parte de los pacientes debutan con eso. Si lo ven, pidan un hemograma y pidan electroforesis de hemoglobina. Ojo con las infecciones en los niños menores de 1 año. Si son muy graves, busquen si de base no tiene una anemia falciforme. Si están con infecciones a repetición, acuérdense que es una de las causas de infección recurrente. Búsquenle una anemia falciforme. ¿Qué más te puedo decir? Ojo al niño pálido, si está ictérico, mejor para ustedes, pero yo sé que los lactantes son muy difíciles de examinar, pero traten de palpar el vaso. Ojo si el niño tiene esplenomegalia, hay que estudiarla. Nosotros nos llegan niños pálidos y con esplenomegalia sin diagnóstico. Entonces, ojo a esas cosas, que los menores de 5 años todavía tienen el vaso palpable. Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Qué tan frecuente es encontrar esos otros tipos de hemoglobinopatías, alfa-talasemias, beta-talasemias? En su experiencia profesional, ¿cuánto ha sido esa experiencia, doctora? O sea, la mayoría de los pacientes son SS. Las formas más graves y los que más vemos, los que más nos consultan son SS y S-beta 0. A veces las formas leves, S-beta más, SC, como el vaso no se infarta tan rápido, los diagnosticamos pero muy tarde,
por la esplenomegalia ya grande, ya hacen es como una hipertrofia esplénica, pero la más común es en un hospital, son en un hospital, pues no en consulta, sino en hospitalización, son SS y S beta 0. Sí, Carlos, se lo pregunto porque en algún caso que me tocó de una paciente que tenía tanto una beta-talasemia como con un rasgo falciforme, y eso a veces para los médicos dificulta un poco la interpretación y el ¿Tenía manejo. un doble rasgo o tenía un S beta? Creo que de un S-beta, si no estoy mal. Entonces, a veces eso confunde un poco a los médicos tratantes y sobre todo a los hematólogos de adultos, porque hay veces los pediátricos pero tienen esa oportunidad de verlos, de manejarlos. Hay veces los adultos pues no es tan frecuente, ¿sí? No sé en esa experiencia que usted tiene, tanto que se ha comentado con la parte de los adultos, del manejo de esos pacientes, cómo es en nuestro país. Desafortunadamente nosotros no tenemos servicios de transición que son fundamentales en pacientes con enfermedades crónicas. Los de adultos, con todo respeto, no tienen tiempo de pararle bolas a los pacientes con anemia falciforme. Cuando los pacientes pasan a adultos y tienen complicaciones, los ven los internistas. Hay poquita consulta de control. A los hematólogos de adultos los absorbe la hematología maligna. Entonces, y como no tenemos programas de atención, entonces estos pacientes quedan muy desamparados. A mí me estresa que pasen adultos. Lo ideal es cuando pueden seguir en el hospital. Pues es que ese es el problema, que con las EPS nosotros no tenemos atención integral ni continua. Empiezan en un hospital, siguen en el otro, las urgencias son en otro. Entonces usted no se entera de qué complicaciones graves ha tenido el paciente. Ah, no, estuve en el general, ¿y por qué? Ah, yo no sé, no trajo la historia. No. Y si van adultos, si siguieran, por lo menos si uno supiera que van a seguir en el hospital, podemos organizar un servicio. Yo he tenido algunos pacientes que se los he entregado personalmente y hemos tratado de hacer como una especie de transición con los hematólogos de adultos, pero si la EPS me lo manda para otra IPS, hasta ahí llegamos. Es que nos faltan programas. Por eso te digo que en Colombia estamos muy mal. Por eso empecé diciéndote eso. Sí, lastimosamente, doctora, y hemos visto casos acá en Medellín muy severos que llegan y la idea es eso, es prevenir estas enfermedades. Digamos que si usted pudiera hablar hoy con el ministro, ¿qué mensaje le daría sobre estas patologías? ¿Usted qué le diría para estos Que pacientes? ya está demostrado el costo-beneficio de la tamización neonatal y el impacto que tiene en la mortalidad cuando usted empieza a educar a la familia sobre las complicaciones, sobre la prevención, sobre todo. Eso ya está demostrado en el mundo entero. Y que tenemos que educar al personal de salud. Es que en Colombia todo el mundo debería ir alerta a las manifestaciones de esa enfermedad. Es que nosotros somos muy mezclados. Y yo siempre molesto y digo, epidemiológicamente nosotros somos negritos. Nosotros no nos comportamos como blancos, sino como negritos. Sí, doctora, eso es algo en algún momento que tuve la oportunidad de hacer un estudio en Bogotá, encontramos solamente el 0,3%, pero obviamente, y Bogotá, que es una región tan mezclada, y es 0,3% de rasgo o enfermedad. de rasgo, solamente de rasgo. Muy Tuvimos poquito. solamente el 0,34. Tuvimos dos Bueno. casos de 586 muestras que hicimos, que fue un estudio con el doctor Prieto y que eso me cuestionaba hace unos años. Es decir, venga, no, lo valioso es de pronto comenzar, pero no teníamos una ley. Hoy en día creo que lo que usted mencionaba eso, pero no se me dejó pues, pensando ese estudio que hice y en Mira, Bogotá. hasta hace muy poquitos años en Bogotá no tenían falciformes porque ellos los mandan a ir a nivel del mar. Ellos no los dejan viviendo allá por la altura. Entonces en Bogotá, inclusive los que se forman en hematología en Bogotá piden rotar en otra parte para poder ver pacientes con anemia falciforme, pero porque hay muy poquitos, por eso, porque ellos los mandaban a ir a otro lado. Desde la hidroxiurea se están quedando con algunos, pero si el niño tiene muchas complicaciones, les dicen váyase a ir a nivel del mar. Entonces no vas a tener muchas pacientes en edad reproductiva en Bogotá.
Ahí ya fue. Voy a terminar de organizar esa investigación para publicarla ya con lo que me acaba de No, en mencionar. Bogotá no vale, el ministro no nos lo aprueba. Doctora, ya nos queda un minuto para terminar esta charla tan amena con usted, que pues, la hemos tenido en salas de consultorios, en salones o en pasillos, pero no en este nivel académico, y de verdad que ha sido un placer poder contar con usted, con esa experiencia. Usted ha sido una de las que ha formado a muchos de nuestros pediatras acá en la región, pues, dado ese alto prevalencia que tenemos. ¿Cuál sería ese último, como ese mensaje final que nos daría? Luchemos por la tamización universal y por el cuidado integral de estos niños. Doctora, muchas gracias por acompañarnos un sábado festivo, por sacar ese rato para estar con nosotros, pero espero que todos estos esfuerzos que estamos haciendo sirva para tener un documento, para poder dar esa información científica al ministerio y de que de la mano de todos podamos implementar el tamizaje, no solamente la toma de muestra, porque usted bien nos explicaba que es la parte de cómo lo sigo, si tenemos los centros, si hay que dar los medicamentos, como la parte de educación, y la idea es que nos oyamos eso y esperamos, claro, vincular a las universidades en todos estos programas. Doctora, de nuevo le reitero mi agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti. Feliz día para todos. Bueno, ahora